El corazón de Alexander Wetmore casi se detuvo antes de que su mente pudiera entender lo que sus ojos estaban viendo. El silencio de su mansión, esa fortaleza de mármol y cristal que siempre había sido sinónimo de control y poder, estaba roto por un sonido que no pertenecía allí. Un llanto. Agudo. Desesperado. Vivo. Y cuando cruzó el umbral del salón principal, con el maletín aún en la mano y la corbata ligeramente aflojada por haber salido antes de su reunión en Nueva York, casi se desmaya con lo que vio frente a él. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el amor puede transformar incluso los corazones más endurecidos, dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Alexander Wetmore era un hombre acostumbrado a ganar. A sus 48 años, era el fundador de Wetmore Global Investments, un imperio financiero que había nacido de una pequeña oficina y se había convertido en una red internacional. Había aprendido a negociar con frialdad, a despedir sin pestañear y a cerrar acuerdos millonarios sin que le temblara la voz. Pero lo que jamás aprendió fue a detenerse. A escuchar. A estar presente. Su esposa, Eleanor Wetmore, había sido el equilibrio silencioso en su vida durante más de 20 años. Elegante, paciente, con una sonrisa que suavizaba cualquier tensión. Juntos habían construido una familia con 2 hijos adolescentes, Daniel y Sophie, que crecieron entre internados prestigiosos y vacaciones en yates, pero pocas cenas familiares. Alexander siempre prometía que el próximo trimestre sería más tranquilo, que el próximo proyecto sería el último antes de tomarse un descanso. Pero ese descanso nunca llegaba. Aquella tarde, una tormenta eléctrica canceló su vuelo privado y lo obligó a regresar a casa antes de lo previsto. Decidió no avisar. Imaginó sorprender a su familia, tal vez cenar juntos por primera vez en meses. Sin embargo, al abrir la puerta principal, lo recibió ese llanto desconocido. Caminó por el salón y se encontró con una escena que jamás habría imaginado: Eleanor, arrodillada en el suelo, sosteniendo en brazos a un bebé envuelto en una manta gris, mientras Daniel y Sophie observaban en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y algo más, miedo. El bebé no tendría más de unos meses. Su piel estaba pálida y sus pequeños puños se movían con desesperación. Eleanor levantó la mirada hacia Alexander y en su expresión no había culpa, sino una mezcla de agotamiento y determinación que él no reconocía. En la mesa de centro había documentos, informes médicos, una carpeta con el logo de un hospital infantil y una fotografía de una joven mujer de cabello oscuro y sonrisa tímida. Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años había construido su vida como un edificio perfecto, sin grietas. Y de pronto, frente a él, había una historia que no conocía. La verdad comenzó a revelarse lentamente esa misma noche. La joven de la fotografía se llamaba Isabella Monroe. Había trabajado como voluntaria en una fundación financiada por la empresa de Alexander. Meses atrás, Eleanor la había conocido en uno de los eventos benéficos a los que su esposo rara vez asistía. Isabella estaba enferma, luchando contra una condición cardíaca severa, y había ocultado su embarazo por miedo a perder el tratamiento. Hace una semana, había fallecido tras complicaciones, dejando a su bebé sin nadie más en el mundo. Eleanor, que había visitado en secreto el hospital durante meses, había prometido a Isabella que no permitiría que su hijo terminara en el sistema de acogida. Había iniciado los trámites de adopción sin decirle nada a Alexander, no por traición, sino por miedo. Miedo a que él, siempre práctico, siempre racional, dijera que no era el momento adecuado, que su reputación, que sus negocios, que su imagen pública. Alexander escuchaba en silencio mientras el llanto del bebé llenaba los espacios vacíos de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía respuestas rápidas ni soluciones estratégicas. Sentía una presión en el pecho que no provenía de una negociación difícil, sino de algo mucho más profundo, la evidencia de que había estado ausente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Los días siguientes fueron una tormenta interna.
Alexander se debatía entre su mundo estructurado y la realidad inesperada que ahora dormía en una cuna improvisada en la habitación de invitados. Se sorprendió observando al bebé durante largos minutos, intentando entender cómo una vida tan pequeña podía desestabilizar todo su universo. Se enteró de que el niño se llamaba Noah Monroe y que Eleanor deseaba conservar su apellido como una forma de honrar a su madre biológica. En la oficina, los problemas parecían insignificantes comparados con la fragilidad que lo esperaba en casa. Sin embargo, su primer impulso fue refugiarse en el trabajo. Las reuniones se alargaron, las llamadas se multiplicaron. Pero algo había cambiado. En medio de una presentación, la imagen del bebé llorando apareció en su mente, interrumpiendo gráficos y cifras. Comenzó a preguntarse cuántos momentos importantes se había perdido con Daniel y Sophie. ¿Cuántas veces Eleanor había necesitado apoyo y solo encontró un asiento vacío en la mesa? Una noche, regresó temprano otra vez. Esta vez por decisión propia. Encontró a Eleanor dormida en el sillón, con Noah sobre su pecho. La luz tenue de la lámpara iluminaba sus rostros y Alexander sintió un nudo en la garganta. Se acercó con cuidado y, por primera vez, tomó al bebé en brazos. Noah abrió los ojos, grandes y oscuros, y dejó de llorar. Ese pequeño gesto fue como una grieta en el muro que Alexander había construido durante décadas. No fue un cambio inmediato ni sencillo. Hubo discusiones. Hubo temores sobre cómo afectaría la adopción a la imagen pública de la familia, sobre la reacción de los accionistas, sobre el que dirán. Alexander tuvo que enfrentarse a sus propios prejuicios y a la vergüenza de reconocer que su esposa había demostrado más valentía que él. Decidió investigar por su cuenta la historia de Isabella Monroe. Visitó el hospital, habló con médicos y enfermeras que recordaban su sonrisa incluso en los días más difíciles. Descubrió que Isabella había rechazado una oferta económica anónima para cubrir sus gastos médicos porque no quería que su hijo creciera sintiéndose como una obligación financiera. Ese gesto lo golpeó con fuerza. Durante años, él había creído que el dinero resolvía todo. Pero aquella joven le había demostrado que la dignidad y el amor no tienen precio. Poco a poco, Alexander comenzó a reordenar sus prioridades. Delegó responsabilidades en la empresa, canceló viajes innecesarios y empezó a asistir a las consultas médicas de Noah. Aprendió a preparar biberones torpemente, a cambiar pañales con manos que antes solo firmaban contratos multimillonarios. Daniel y Sophie, al verlo involucrarse, también se transformaron. La casa dejó de sentirse como un hotel de lujo y empezó a parecer un hogar. Los medios de comunicación finalmente se enteraron de la adopción. Algunos titulares insinuaron escándalos, otros cuestionaron las verdaderas intenciones del millonario. Pero Alexander sorprendió a todos al ofrecer una conferencia pública no para defender su reputación, sino para anunciar la creación de la Fundación Isabella Monroe, dedicada a apoyar a madres solteras con enfermedades graves. En su discurso, habló de errores, de ausencias, de la necesidad de escuchar antes de juzgar. Esa confesión pública no solo cambió la percepción externa, sino que selló una transformación interna. Eleanor volvió a mirarlo como lo hacía años atrás, no como al magnate exitoso, sino como al hombre del que se enamoró. Daniel y Sophie comenzaron a buscarlo para conversar. Y Noah, con sus primeras sonrisas, se convirtió en el centro de una familia que aprendía a reconstruirse. Pasaron los meses y la mansión de mármol ya no parecía fría. Las risas infantiles resonaban en los pasillos, los juguetes ocupaban espacios antes dedicados a esculturas costosas. Alexander comprendió que el verdadero legado no estaba en los edificios con su nombre, sino en las vidas que tocaba con sus decisiones. Una tarde, mientras sostenía a Noah frente a la ventana donde aquella primera vez casi se había desmayado, recordó el hombre que había sido al entrar por esa puerta meses atrás. Un hombre poderoso, sí, pero vacío en aspectos esenciales. El llanto que entonces le pareció una amenaza se había convertido en el sonido más valioso de su vida. Antes de terminar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la palabra esperanza si crees que nunca es tarde para cambiar y empezar de nuevo.
Porque al final, la historia de Alexander Wetmore no fue la de un millonario sorprendido por un secreto, sino la de un hombre que entendió que la riqueza más grande es tener el valor de abrir el corazón cuando la vida te coloca frente a una verdad inesperada. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia familia, tus prioridades y tus segundas oportunidades, te pido que interactúes con este video, que lo compartas con alguien que necesite escuchar que el cambio es posible y que sigas acompañándonos en este espacio donde las historias nos recuerdan lo que realmente importa.